de cómic. Bienvenidos a CD Cómic, nuevo programa más de Planeta Cómic. Aquí estamos con Javier Olivares de La Botella de Candor, con Paco Hernández de Todo un Paco. Yo soy David Hernando, director de Planeta Cómic. Y en este programa muy especial vamos a centrarnos en la figura de Robert Kirkman, autor de The Walking Dead, Invencible, grandes series del cómic americano, referencias de terror y superhéroes. ¿Qué decidió Robert Kirkman, ¿no? Es decir, creó en 2003 un exitazo increíble con las dos, además en el mismo año. Llegó en 2003 a España Invencible y en 2005 llegó The Walking Dead, que justo ahora hacen 20 años de la primera vez que nos llegó. Y ¿dónde estabais vosotros? ¿Os acordáis de dónde estabais en esa época y las primeras veces que visteis estas ediciones? Yo estaba leyendo DC, poniéndome al día, ya te digo, y entonces en ese momento con Invencible no le eché mucho caso porque no podía con más superhéroes ya. O sea, lo vi y dije, más superhéroes ahora no. Pero The Walking Dead sí que me enganchó mucho, porque venía de leer pues los zombies de Manuel Loureiro y me había leído ya el primer libro y estaba súper enganchado y tal. Y claro, un tema de cómic de zombies. Yo nunca había visto un cómic de zombies. O sea, sí que lees el Creepy, bueno, lees algunas historias, pero no había leído cómic de zombies. Entonces era como, ¿qué? Y encima era bueno. O sea, es bueno de narices. Sí, o sea, sí, tal cual, ¿no? Yo es que yo tengo que reconocer que tengo una debilidad por los zombies, además por el zombie clásico. O sea, yo soy de los de La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, ese zombie blanco y negro clásico que camina despacio, que es en definitiva, ¿no? Sí, Que después se ha hecho mucho más popular ese tipo de zombie infectado, rápido, que corre, que es otro tipo de amenaza, ¿no? Hay un montón de películas que la han popularizado, pero a mí en aquel momento, me llamó mucho la atención porque es lo que decís, no había realmente ningún material gráfico habitual en las tiendas de cómic que fuera sobre zombies y además en blanco y negro. O sea, era como un retorno a lo básico, pero con una historia, que bueno, ahora hablaremos un poco de ella, tremenda, con personajes muy definidos, con buenos muy buenos, malos muy malos, gente yéndose al gris también. La verdad es que era tremendo en su momento. Sí, además lo que decíais de cómo no había mucho referente entonces, ¿no? Es decir, después de Robert Kirkman y todo el boom que le da en cómica de Walking Dead, viene pues la Guerra Mundial Z de Mel Brooks, ¿no? O Los Caminantes de Carlos y toda la más expansión en cuanto al género zombie, yo creo que empezó realmente con Kirkman y The Walking Dead. Pero también era tan experimental en aquel momento, si recordáis la primera edición de Planeta de The Walking Dead, el primer tomo no tenía numeración. No lo recuerdo. Salió sin número porque salió como un shot. En plan, bueno, esto aquí por si acaso. a ver lo que dura, a ver qué pasa, ¿no? Sí, durante muchos años estaba el número y luego el 2, el 3, el 4, el 5. O sea, no había número uno. No había, no recuerdo. Vale, entonces yo tampoco. La edición aquella rústica, ¿no? Pero Bueno. claro, ahora, 20 años después, y todo lo que han vivido estas licencias por su lado, llegan estas dos ediciones, que una es Walking Dead en 8 integrales, Invencible se va a publicar en 6, con lo cual, en plan, hacerlo fácil, sencillo, para el mercado, para libreros, para lectores, para todo el mundo, ¿no? En plan, 8 tomos y 6 tomos. Y ahí estará completas. Y van a incluir, como comentaremos también, mucho material adicional, ¿no? Tanto de Walking Dead, que como bien decías, viene todo en blanco y negro, ¿no? Ese blanco y negro tan especial Sí. que le hace, y luego todo el contenido adicional a color con las portadas originales, etcétera, todo ese material mucho más añadido. Y de Invencible, claro, viene un montón de todo el proceso de cómo Robert Kirkman llegó a la creación, ¿no? Primero con Cory Walker, luego con Ryan Ottley, de todo lo que es el universo Invencible. Y en este caso, ¿qué os parecen este tipo de ediciones más contenidas, por así decir, ¿no? de las dos series? Bueno, o sea, yo cuando llevan extras tengo la edición normal y luego la compro porque lleva los extras, no te engaño. O sea, y en este caso los extras molan mucho. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy característica, sobre todo, que hace Robert Kirkman, que Robert Kirkman primero es un fan, como nosotros. Entonces, ¿qué sabe? Sabe lo que quieres encontrarte ahí. Entonces te cuenta, no es dices, no, aquí tienes la portada alternativa. Si te fijas en cómo lo cuenta, es como si ahora Javi me lo estuviera contando a mí en rollo amigo. O sea, nos estamos explicando y decir, mira, pues cuando llegamos aquí hicimos la portada así. Y mientras haces eso, te explica todo el proceso. Pues que Invencible se iba a llamar Bulletproof, que se iba a llamar A Prueba de Balas, ¿no? Supraman, que no sé, aquí hubiéramos tenido con Doctor Slump, hubiera habido algún problema con el Supraman, ¿sabes? Alguna cosa rara. Y claro, encuentras en los extras eso, que es el cómo se hizo, con las entrevistas, con el detalle de las portadas. Entonces, yo no te engaño si te digo que me paso más tiempo viendo los extras
que luego viendo en verdad empiezo por los extras. Empiezas directo. Sí, empiezo por los extras. Es que es como los extras de un buen Blu-ray, ¿no? O sea, al final hay mucha gente que cuanto más extras lleva un Blu-ray, menos caso le hace. Realmente ve la película y ya está. Pero luego hay otra gente que dice, no, yo me veo todos los documentales, todos los making of, todas las fichas de producción. Esto es lo mismo, pero para fricazos del cómic como nosotros, ¿no? Y además es justo lo que ha dicho Paco. La forma que tiene Kirman de hacerlo es como si estuviera haciendo el cómic para él y para sus colegas. Que eso es una cosa muy, muy particular. Y en uno como este, además, que tiene tantísima referencia, que al final los que hemos visto y hemos leído esto percibimos un poco de todas las editoriales, de todos los personajes aquí metidos, es que es un disfrute tener ese proceso creativo ahí. Es que lo bueno de Invencible, además, es, si lo piensas, que tiene que ver con otra obra que publica Planeta, que es Savage Dragon. Porque Robert Kirkman siempre ha dicho que su inspiración, que es muy raro, con The Walking Dead e Invencible, era Savage Dragon. Sí. Porque es hacer una colección él seguida de X números, pero no por eso, ¿no? Y hacer una cosa que le gusta mucho, que es darle un giro que no te esperas, que es algo muy común en él, ¿no? Su obra, ¿no? Sí, y todo viene de ahí. Es verdad, además lo que decís de comprar por los extras, ¿no? En estas ediciones además se ve muy rápido, porque tú ves todo el tocho, ¿no? Como tal, y dices, vale, está todo el blanco, más o menos es el cómic, y luego ves toda la matraca que hay en la tripa cuando se pueda ver, ¿no? La gente lo puede ver en su librería. En azul es toda la parte de extras, ¿no? Igual que en Walking Dead, cuando se ve toda la parte negra solo observando a ella, dices, hostia, aquí me llevo una buena cantidad. Y hay un trozo, ¿eh? Hablamos de que aquí hay un trozo azul importante, ¿eh? No, además, lo que decías de las ediciones estas, a mí me encanta cuando son ediciones condensadas. O sea, que tengas pocos tomos, pero muy cargados de material y que te quede luego así de bonito. Y manejable, ¿no? Además, en la estantería. claro. Sí. Claro, o sea, aparte no es un típico tochal de estos que no sabes dónde llevártelo, que te lo lees por ahí en la playa y no hay forma. No, esto es tamaño comic book, perfecto, pero aparte es que es una edición con un tamaño muy bonito y que esto en la estantería a los que nos gusta esto nos viste el terreno, ¿no? Sí. Que es muy chulo. Y además de los extras tienes los artículos introductorios. Yo soy mucho de leer. Mucha gente pasa y se equivocan, de verdad. O sea, quien nos escuche, tenéis de verdad leer los artículos introductorios, porque la gente que los escribe es, uno, ama el cómic, justamente el que estáis leyendo, dos, sabe mucho de este cómic, os va a aportar datos interesantes y encima os va a dar un contexto que no teníais. Y lo vais a ver de otra manera. Y yo los textos siempre es algo que siempre, cuando hay un texto introductorio, aplaudo, literalmente. Y en estas dos ediciones, la verdad que muy bien. Sí, muy bien. Además, lo que hacemos en estas ediciones es no solo contar con las introducciones que vienen en origen, ¿no? Porque, por ejemplo, Invencible viene de la edición Complete Library Edition americana, que aún no se había editado aquí esta edición en concreto, Vaya. que ya viene con una introducción de Robert Kirkman, etcétera, pero además lo que hacemos en cada volumen es añadir introducciones locales que también te dan un contexto, de nuevo, local, ¿sabes? Para situar, vale, esto en el contexto histórico en Estados Unidos, cuando salió en origen, tengo la introducción de Robert Kirkman, pero luego además tengo a alguien aquí que me está hablando a mí directamente, ¿no? Para ubicarme también la colección en nuestro mercado, que eso también es muy importante. Qué bueno, qué bueno. Sí, y entonces con todo esto de los extras, del making of y demás, creo que ahí podemos hablar un poco del proceso que ya lo estabais avanzando también un poquito antes, de Robert Kirkman, de cómo él, más allá de obviamente con los dibujantes que he mencionado antes en Invencible, o con Tony Moore y Charlie Arlad en Walking Dead, él tiene elementos muy comunes, ¿no? En su obra, que ya estabais diciendo, siempre ese giro, ¿no? Esa manera de narrarte todo de una manera muy concreta, ¿no? ¿Qué creéis que lo hace especial a Robert Kirkman, ¿no? O que resalte que respecto a otros guionistas? Bueno, a ver, a mí lo que me gusta es que sabe el género que está tratando. O sea, él cuando estás viendo Invencible, estás leyendo Invencible, estás leyendo un cómic de superhéroes, en mayúsculas, y no es un universo que se ha quedado atrás por lo que sea. Y cuando estás leyendo The Walking Dead, estás leyendo un universo de muertos vivientes, que encima, como bien decía Javi, no son cualquiera, son los que vienen de Romero. O sea, sabe el tipo para crear, porque el tema, lo importante no es que corran, es lo que ocurre con los personajes, igual que Invencible. Tal cual. Y en los dos Los tiene... zombies son la excusa. Exacto, Contacto de historia. exacto. Entonces él tiene ahí un montón de personajes que va creando y él saca mucho de sus lecturas previas de que puedes reconocer, pero él hace lo que hace un fan, que es su propia historia, decir, pues, ¿y si en Spider-Man hubiera pasado esto? ¿Y si le damos la vuelta aquí? Pues es lo que hacen. ¿Y si Superman fuera malo, no? ¿Y si Goku en verdad fuera un Saiyan malvado y se hubiera estado esperando todos estos años? ¿No? Y Gohan flipara, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Sí. Es decir, ¿qué ha pasado con mi padre, no? Y en The Walking Dead, el hecho de la ruleta rusa de, pues no sabes quién va a morir en cualquier momento, literalmente, y encima de formas súper desagradables. O sea, para que te duela. O sea, lo que hace es que te duela,
Primero que le cojas cariño a un personaje. Exacto, Y luego que cuando exacto. te lo quiten digas, "Ah, me ha dolido hasta a mí, ¿no? O sea, esta tripeja por ahí sobraba, ¿no? O sea, esto ha estado, Claro, está muy bien. lo hace como muy acorde al contexto que ha creado en cada universo, ¿no? Sí, con esa sensación que decís de espérate lo inesperado con Robert Kirkman. No, y a mí lo que me encanta de su forma de contar las historias y crear personajes es cómo maneja la escala de grises. O sea, es que hace buenos que son buenos, está claro. Los malos son siempre... Hay un villano, está claro. Pero luego tienes personajes que pueden ir poniendo una patita aquí y una patita allá. Y eso es esa maestría que tiene Kirkman a la hora de crearlos, que ni siquiera el más bueno va a hacer todas las acciones correctas, ni el más malo va a ser malo porque sí. O sea, todos van a poder tener esos giros, esos cambios, que al final hacen que la serie sea tan interesante. Porque no estás viendo algo que es totalmente blanco o negro, sino que tienes esa escala de gris que resulta tan interesante al lector y sorprende tanto, además, al final. ¿No creéis que Kirkman aquí, porque además son dos series que han trascendido a televisión, en animación, en imagen real, con multitud de spin-offs, y Kirkman además, empezando de esa manera hace 20 años, un poco más de 20 años, ha llegado a la cúpula de Image, ha creado su propio sello editorial dentro de Image, que es Skybound, y de donde se publican estas obras a día de hoy? ¿No creéis que él quizá es uno de los autores de cómic norteamericano más relevantes y estas obras una de las mejores del presente siglo? Vaya, Sí. por la referencia que tienen, ¿no? Sí, es que es muy fuerte. O sea, es que si lo pones en contexto, las crea las dos con 25 años. Es que Mismo tiene, año, además. es que tiene como, ¿qué pasó ese 25 año? años. Es impresionante, ¿eh? O sea, que un tipo pueda crear con 25 años el mismo año estas dos cosas. Ya. O sea, no tiene sentido. Es el, no sé, el Thomas Edison del cómic. Es una cosa de locos, tío. Javi y yo con 25 años estábamos babeando con la capa de Brandon Ruth, ¿sabes? Y este señor estaba escribiendo obras maestras. No, claro, es que además son... Y no son unos números. No, no. Una tiene 144, creo, la otra 180, 190... 93. 100, y además él mismo sabe cuándo decir. Que Sí, no quería, hasta pero, aquí, ¿no? pero hasta aquí. Qué importante, que eso, Sí. a lo mejor, si luego lo hablamos, sus adaptaciones no han sabido, bueno, esta no lo sabemos aún, pero la adaptación televisiva de Walking Dead no ha sabido tal vez mantener ese cuándo parar, ¿no? Tal Y cual. ese qué hacer con los personajes, que eso es un lastre, pero no, Kirkman sí, ha sabido ponerle su punto donde él quería, una persona que tenía claro el viaje de los personajes, dónde quería que comenzaran y dónde quería que terminaran, y es precisamente lo que ha hecho, en el número de cómics que ha necesitado para ello. Eso es brillante. Sin esperarse a un número redondo. No, ¿sabes? no, no, 193 a no. 200, ¿qué más te da, no? 7 meses más. Claro, Pues claro. no. Y yo valoro mucho, no sé si a vosotros os pasa, que mantenga el equipo creativo, el dibujante, el tintador, que haya siempre, porque a mí en un mismo número que haya 8 dibujantes me marean mucho, Sí. me sacan mucho de contexto y parece que no le da una continuidad a que estás siempre dentro de la misma historia, que vale, cuando son muchos números, vale, pero los tiene ahí, o sea, trata justamente a la gente con la que está trabajando en ese sentido, y el hecho es ese, crea esto, pero luego crea series. Brit, a mí me encanta Brit. Sí. Brit es un personaje que sale de Invencible, Sí. y es un personaje que a mí me encanta, ¿no? Luego tiene más o menos aciertos, pero dices, aún sigue dando en el clavo, ¿sabes? Tal cual. Y es lo que decíais también con respecto o sea, al éxito que él ha tenido, a cómo enfoca las historias sin tener miedo a la mato a este, a la giro, a no sé qué, no sé cuándo. No está supeditado a ningún tipo de decisión que vaya por encima de él, que eso, obviamente, él revitaliza el género en el cómic americano con superhéroes o terror, que igual era algo, sobre todo superhéroes, que hemos visto muy marcado a veces, ¿no? Pues por las dos grandes y que a veces los autores hayan tenido poca libertad creativa y cuando la han tenido es quizá porque al personaje lo querían cancelar y les daba igual. Entonces, toma a X autor y haz lo que Claro. quieras. En cambio, aquí él, con el éxito y siguiendo y más éxito, siempre ha podido hacer lo que quería. Y es un poco el espíritu realmente de Image, ¿no? De lo que era en origen Image con Spawn o Savage Dragon, de ahí la referencia también de sus inicios, ¿no? De su mayor influencia. Y cómo él esto llega a ser 2 series de televisión, sobre todo The Walking Dead, ¿no? Que es la que tiene mucho más tiempo, más spin-offs, como decíais. Y como bien decías, Javi, también empieza y acaba donde él quiere, cuando él quiere, ¿no? Si bien al de empezar no sabe igual cuándo va a acabar, que eso a veces lo ha comentado, ¿no? Pero el momento en el que sabe que acaba es el fin. Y eso es curioso porque The Walking Dead, que va obviamente de Rick Grimes, el protagonista que se despierta, ¿no? Y dice, hostia, no, aquí me han hospitalizado y de golpe me despierto y hay un holocausto zombie. Y ya toda su vivencia es el mismo punto de origen de la serie de televisión. Pero en cambio son muy divergentes, ¿no? ¿Ahí qué le diríais a gente de cada que ha visto la serie de televisión pero no conoce el cómic? Hombre, es un must. A ver, lo bueno que tienen Invencible sí que es verdad que es una adaptación fiel. Entonces dices, te vas a encontrar en el cómic lo mismo, pero incluso a veces, ya sé que no se tiene que decir, pero es más gore. O sea, no me parece, pero el cómic es más gore que las... Mira que la serie es gore, pero el cómic, el cómic va déjate por- estar, ¿eh? sí. O sea, entonces... Aprovecha ese blanco y negro para que no parezca tan gore. Sí, sí, ¿no? pero
Claro, en la próxima temporada ya se va a despegar se va a desapartar un poco, pero en The Walking Dead ya te conoces la serie de televisión, pues en el cómic, lo siento, pero no va a morir quien tú te crees. O sea, y no va a ir la línea por ahí, va a ir por otra cosa, ¿no? Y luego no solo eso, sino que, no sé si luego hablaremos, pero me gusta mucho cómo hace los finales. Hasta la fecha, todos los finales que ha hecho Robert Kirkman me han gustado. Se sienten finales. Sí, porque me parece que son muy a la obra. Es decir, ¿sabes cuando sientes que dices, Sí. te puede gustar más o menos, pero tenía que acabar así? ¿No? Pues, Es verdad. pues Sí, eso. eso es algo también que hay veces que hay películas o cómics o series que dices, qué guay, bueno, el final un poco pero el viaje ha estado bien. Sí. Aquí sí que aquellos que no conozcan los cómics, es decir, aguántate hasta el final, ¿no? Aguanta hasta el Porque hay recompensa. Es lo que os decía antes de cómo Walking Dead iba por un camino y el cómic va por otro, ¿no? O sea, realmente, para mí, sin hacer ningún tipo de spoiler de la serie, para mí, y para Kirkman también, y para cualquiera que lo haya leído, el gran protagonista de Walking Dead es Rick Grimes. O sea, es la historia de Rick, contada desde su punto de vista, desde lo que a él le ocurre, los personajes que él se encuentra, todo lo que él ha visto, desde ese momento que despierta, todo lo que le sucede. Y la serie llega un momento en el que se aparta de esa imagen de Rick Grimes y va por otros caminos. Algunos muy buenos, ¿eh? O sea, algunos, vamos a reconocer que algunos spin-offs han sido muy buenos. Hay personajes que creo que han superado la adaptación, la creación original. Para mí algunos me han gustado mucho más, luego podemos dar algún ejemplo. Pero para mí la pata de Rick Grimes está aquí. Y esto aquí, o sea, el viaje de Grimes es impecable de principio a fin. Y eso es alguien que nadie que haya visto la serie debería perderse. Porque se quedaría con una imagen demasiado poco desarrollada, en mi opinión, a pesar de haber tenido 8 temporadas y spin-offs, de lo que realmente es Rick Grimes. Está ahí. O sea, el final de Rick es este cómic. Es el del cómic, ¿no? Sí. También además lo que decía, como empiezan en el mismo punto, y la serie de televisión muy pronto empieza a diverger, ¿no? Sí. Con otras historias. Entonces, claro, aquellas personas que hayan visto la serie de televisión, les haya gustado o no, aquí, claro, empiezas en el mismo punto, como decíais, pero vas a leer una historia completamente distinta. Totalmente distinta. Sí. Hay personajes que en la serie de televisión mueren al principio o siguen y aquí no. Otros que son una mezcla de distintos personajes, otros que no Como existen. ejercicio de adaptación me parece muy interesante. No copiar viñeta a viñeta, ¿no? Sino, bueno, la serie ha contado su historia y aquel que le guste puede entrar aquí sin problema. Sí, y además aquí, que una cosa que ha dicho Javi, que tiene muchas razones, el lector que se encuentre con The Walking Dead se va a ver todo el rato reflejado en Rick, continuamente, porque tú le vas a decir a Rick, tendrías que haber hecho esto, pues luego lo hace, ¿y ahora qué? Pues ahora hace esto, ¿no es lo que querías? Pues mira, esto es lo que pasa cuando Rick hace. Entonces Rick pasa por todas las fases que puede pasar un lector cuando se lee, o sea, te va a poner en todas las tesituras de decir, pues esto es lo que pasa, ¿ahora qué? Y lo hace continuamente. Yo creo que él se ponía en la piel de decir, ¿Cómo haría yo? sí, ¿cómo haría yo el de este, no? Y bueno, a partir de ahí. Es que esa es la escala de grises que os decía antes, que a mí me encanta, porque al final Rick pretende ser el único hombre bueno en un mundo que no te deja ser bueno en este punto, y vemos los obstáculos que se encuentra. Y eso está chulísimo, porque ves que hay momentos en los que tiene que apartarse de ese sentimiento de tengo que hacer lo correcto todo el rato, esto no se puede hacer, sigo sintiéndome un sheriff, aunque ya no lo sea, ¿no? Soy el sheriff de toda esta gente, pero al final estás en un mundo en el que si no te come un zombie, alguien de otro grupo rival te va a querer matar. Te va a dar con un bate. O tu familia, o con un bate. Entonces te apartas del camino, pero luego al final tiendes a volver. O sea, la naturaleza de los personajes impera mucho. Y eso es que eso está mucho mejor aquí que en la serie de televisión. Muy cierto. Y además en esta edición, que como decís, podrán ver la evolución bien de la original, ¿no? De los personajes y tal. También en el parte de los extras, que antes hemos comentado ya un poco al respecto, que en concreto de The Walking Dead, más allá de ver las portadas originales americanas a color y los detalles y los bocetos y tal, es muy bueno ver también eso que comentabais antes de Invencible, de el origen de The Walking Dead, cómo iba a ser Walking Dead. El origen, eso Robert Kirkman aquí lo explica también en estos extras, ¿no? Con esa sensación, recuperando algo que hemos dicho al principio, de no había mucho género zombie entonces. Y un cómic en blanco y negro de zombies, seguramente a Kirkman le iban a decir, no te la aprobamos si no se publica, ¿no? Y cómo los lectores aquí puedan descubrir que él había presentado en origen que había aliens y que era abducciones de extraterrestres, para luego él hacer lo que le dio la gana una vez tuvo el ok, que eso es ole tú, ¿sabes? Como autor de cada editorial. Esa historia corta es muy buena. Es buenísimo. Está muy bien. O sea, yo cuando lo leí pensaba que era mentira y no, y era real lo que estabas comentando, ¿no? O sea, en ese sentido sí. Pero no, es lo que dices. Lo bueno con los extras además es que te vas a encontrar eso y te vas a encontrar ya no solo referencias, sino lo bien que se lo pasa por el camino. Pues se nota mucho cuando habla que se lo está pasando bien. O sea, cuando no se lo pasa bien, se acaba. Tal cual.
justo. Podemos decir que Robert Kirkman inventó la palabra trolear, ¿no? Troleó a la editorial, literalmente les troleó, Literalmente. les dijo esto, no, obviamente hay unos alienígenas más Y lo chulos. demás, y fue troleando también a los lectores en Pyre, ¿no? Porque ahora te presento a este personaje que quizás es relevante o no, pero zas, ¿sabes? O todos los momentos que iba haciendo, ¿no? Según qué eventos con Bueno, personajes. Eso a mí me parece increíble en Invencible. O sea, en Invencible que 40 números después te recuperen a un personaje o una situación. O sea, es un ejercicio narrativo que no está al alcance de todo el mundo, ¿eh? Sí. Pero es justo por lo que decías tú, del tener siempre al mismo equipo creativo. O sea, tú como guionista y mantener el contacto con tus dibujantes y poder hacer una historia que es tuya, totalmente tuya, sin depender de 50.000 equipos creativos. Eso aquí es Sí, una para que maravilla. le marque, ¿no? En plan, estás en Claro, el éxito, claro. pues ahora tienes que hacer esto, lo otro, o alárgalo más, Claro. o tal, que esto hasta Akira Toriyama lo sufría en Dragon Ball, ¿no? O sea, Sí, se sí. sigue otra saga. Aquí, en cambio, él ha hecho y deshecho lo que quería, ¿no? Porque Invencible, que va de Mark Grayson, ¿no? El superhéroe, su padre superhéroe, ¿no? Y claro, parecía como el cliché de Peter Parker, ¿no? Al principio, ese superhéroe Sí. juvenil y tal, no sé qué. Pero Para nada. nada que ver. No, nada que ver. No, es que lo bueno es eso, o sea, lo bueno que hace en Invencible, que también lo hace en Walking Dead, pero en Invencible, ¿qué pasa? Es más visible, para nosotros es más visible porque leemos cómics de superhéroes. Y de Walking Dead no teníamos cómics de zombies. Claro, no hay Entonces, referencia. claro, él sabe lo que no quiere la gente. Y lo que no quiere es continuas resucitaciones, continuos vuelvo a la vida porque sí, continuos. Lo que No. pasa, ¿no? Exacto, mueres y No lo voy a mueres. cambiar. Y puedes volver de alguna forma, pero ya en el momento en que pasa, ya sabes que, porque ya te lo he dejado claro en ese momento. No Pues hay tira un por otros giro, como derroteros. decíamos, hostia, y Sí. si este Superman fuera un maldito, ¿sabes? No hay un giro, no, es un clon, no, es otra. No. Está, personaje sí, y va al final, distinto y va al final con las consecuencias, que es lo que mola. muy valiente por parte de Kirkman hacer eso también. Muy con el valiente. cliché del superhéroe, que es lo que nos flipó tanto. Y en Walking Dead, en parte, sí que se apropió un poquito del. O sea, lo que creo que nos gustó mucho en Walking Dead contra Invencible, que es muy parecido. Ahí es Invencible el darle la vuelta al cliché superheroico. Y en Walking Dead habíamos visto películas, ¿no? De zombies y tal, de Romero, ¿no? El zombie clásico. Y aquí, en cambio, él mismo lo dice al principio de quería la peli de zombies sin fin, dice, porque me daba la sensación que cuando la cosa se animaba, la peli acababa, ¿sabes? Entonces es ahí donde él sí que podía empezar a darle la vuelta al cliché en sí mismo del género zombie, simplemente por alargar la historia, más allá de lo que el cine no podía. Pero con esa particularidad también de que en las pelis de zombies los malos siempre son los zombies, porque tienes un tiempo muy acotado para contar una historia. Claro, no puedes tienes- desarrollar, ¿no? Claro, desarrollas lo justo a los personajes, hay alguna tramita que puede estar bien, pero realmente te centras en el conflicto humanos versus zombies. Sí. Y aquí él tuvo 193 números para desarrollar todo lo contrario. O sea, los zombies al final son un escenario en el que está ocurriendo lo que de verdad te importa. Claro. Y sí, cuando aparecen, impactan, ¿no? Porque se comen a alguien, porque ocurre algo, te sacan de un sitio en el que crees que estás seguro, pero realmente lo que te importa es cómo se está deconstruyendo la sociedad por culpa de eso holocausto zombie y lo que le ocurre a los personajes. Tal cual, y cómo le da la vuelta también entonces a Invencible, ¿no? En el sentido de, es el superhéroe contra el supervillano, ¿no? Como zombies, ¿no? Humanos contra zombies. Y le da la vuelta. Y aquí, claro, el supervillano, superhéroe no queda tan claro, Tan definido. ¿no? Con todo lo que va añadiendo y cómo va ampliando el universo Invencible. Que es tremendo. Entonces, aparte de lo de Peter Parker y tal que os comentaba, por recapitular muy brevemente la edición en sí, ¿no? Habíamos dicho, hay 144 números de Invencible, que están todos recopilados en estos 6 integrales más extras. Los 193 de The Walking Dead más extras también van a estar hechos en estos 8 tomos. Más adelante hay algunos spin-off y algunas cositas de The Walking Dead en cómic que puede, quizá, a lo mejor, ¿no? Ya veremos si pueden acabar siendo un 9º integral, ¿vale? Más allá de salir aparte, así como todo lo que hay de spin-offs de Invencible, que también se irán publicando, aparte de estos 6 que recopilan la serie troncal, ¿no? En tu cabeza ya están. Eso, Sí, sí, o sea, ya sí. eso ya existe. Sí. Y viendo las dos series, con lo que estábamos comentando, ¿no? Las temáticas y demás, creo que, y tú lo has mencionado incluso la palabra tal cual, el tema principal es la familia, ¿no? En los dos, ¿no? Y cómo veis o cómo se contrapone el fenómeno familia entre Walking Dead e Invencible. Bueno, yo creo que hay un elemento común que es la familia como tal no está definida. Hay familias, pero es que luego cualquiera acaba siendo parte de tu familia en ese sentido, ¿no? O sea, a ver, Mark acaba criando con su madre un hermanastro que es literal. Y en The Walking Dead te acabas encontrando con gente a la que salvas la vida o te salvas la vida y la que luego vas a dar tu vida por esa gente, como si fueran tu propio hijo. ¿no? Claro, Sí. entonces él aprovecha ese vínculo para luego, perdona la expresión, ¿no? Amargarte la vida. O sea, Robert Kirkman utiliza ese vínculo para decir, ya está, pues ahora te voy a destrozar, justo, ¿sabes? Y ahora voy a hacer
qué pasaría si pierdes a alguien, ¿no? ¿Cómo reaccionarías? Porque claro, en un lado dices, no, son superhéroes y tal, pero en The Walking Dead hay muy malas reacciones. O sea, claro, y es un mundo sin ley. Un mundo sin ley, los dos es, en un mundo sin ley puedo matar a quien quiera en revancha, y en un mundo de superhéroes soy tan fuerte que puedo matar a quien quiera porque me lo permite. No es The Voice, pero porque puedo, ten cuidado porque te puedo reventar la cabeza. Entonces, es las consecuencias de eso, es lo que dice Javi, es jugar con las personas y la sociedad en mundos donde la gente tiene margen para actuar. O eso parece. A mí lo que me gusta mucho también, aparte de la familia, que eso lo veo como vosotros, que creo que es un tema principal en ambos cómics, que la familia está ahí, es la moral. O sea, el debate moral que te presenta siempre en las dos. Porque además es que en las dos series sus protagonistas están constantemente cuestionándose sus acciones. Y cada vez que cometen un error, es como... tiene peso, o sea, no es algo que pasa y luego no ha ocurrido ni tiene consecuencias. Siguiente número, Siguiente número ya está, ¿no? O sea, matas a alguien o pierdes a alguien, no ha pasado nada. No, tienes impacto, tienes consecuencias, tienes regresos, tienes traumas. Mark va a tener traumas muy jodidos, o sea, muy jodidos y tocados de una manera muy bien hecha y muy bien escrita en estos cómics. Rick, bueno, todos lo sabemos, todo lo que va a pasar Rick, inenarrable, ¿no? Pero es que están constantemente volviendo sobre esa idea de lo que es correcto, lo que no es correcto, las consecuencias de lo que no es correcto, y eso también es que es tan difícil que parece mentira lo que decíamos antes, que lo haya escrito el mismo tío el mismo año. O sea, ¿cómo demonios haces eso? ¿Qué mus has tenido, no? Y con lo que estéis hablando, la moralidad, lo de las decisiones, las relaciones entre la gente, tal, ¿creéis que a alguien que no le interesan los superhéroes o que no le interese a priori el terror le podría gustar estas series? Sí, yo conozco mucha gente. Conozco mucha gente que se ha comprado el cómic a raíz de la serie de televisión, sin importarle los zombies, y decir, el cómic me ha gustado mucho más, y luego seguir con el cómic a muerte. O los universales. Sí. Y en el cómic y en Invencible lo mismo. O sea, ya sabéis lo típico, yo soy de Marvel, yo soy de DC, esto pasa bastante, y decir, pues ahora soy de Invencible. O sea, de centrarse en ese universo. Yo lo he visto con mis propios ojos. Hay mucha gente que se ha enganchado bastante. Además que es un tema de la edición que a mí me mola, decir, no me tengo que esperar al siguiente, tengo páginas suficientes para ir, ¿sabes? Para ir viendo, ir leyendo. Ves la evolución real, ¿no? De los personajes. Sí, y además, es que hace rato que lo quiero decir, perdona, pero a mí las tiras de tela me hacen sentir como un señor cuando... Y amarilla. Y amarilla, sí, está roja, o sea, me hace sentir como un señor cuando leo decir, oh, mi capítulo Invencible, pongo la tira, ¿sabes? Y cierro. De Brandy, exacto, y cierro, y ya está. Aquí pones la tira y ya está. Es que llevo rato, lo siento, pero es que he podido evitarlo ya. Walking Dead que está la roja. La roja, sí. Si os fijáis en detalles, que esto en el equipo se hizo las cabezadas, que es el trocito de tela. Sí, también. Simplemente embellece la parte de arriba, no sirve para nada más que para embellecer, ¿eh? Y entonces embellece la parte de arriba, es azul, entonces, o la de abajo, ¿no? Azul y amarillo. Es azul y amarillo como el traje, pero cuando él cambia su traje de color, porque hay un momento que ya os podéis imaginar. Será azul. Las las tintas también van a gastar. No deis puntadas sin hilo. Eso me parece tremendo. Los detallitos hay que tenerlos. Eso es tremendo. Oye, sobre lo que preguntabas, totalmente cualquier persona debe de acercarse a estas historias, le guste o no el género zombie, le guste o no los superhéroes. Es más, yo creo que con Walking Dead hay menos referencias con las que comparar en cuanto a cómic de zombies como tal, pero esta para mí es la mejor obra gráfica que existe sobre zombies nunca editada y creo que no va a ser superada, pero es que yo diría un paso más allá. Está claro que las dos grandes tienen muchísimos personajes enormes que todo el mundo conoce y tienen más de 80 años de historia, y esto tiene muchísimo menos, esto tiene ahora 22, ¿no? Realmente. Pero yo me atrevería a decir que Invencible ha entrado por derecho propio en el top 5 de historias de superhéroes nunca contadas. Y eso no está al alcance tampoco de demasiadas historias. Lo bueno que tiene es que es una historia conclusa, que cualquiera puede entrar a ella ahora y disfrutarla del tirón, sin alargamientos innecesarios de ediciones y de personajes que al final, por culpa de ese vaivén editorial, pues van teniendo etapas que son más flojas y todo. Esta te la comes y la disfrutas, ¿no? Pero en esa conclusión también está la clave del éxito. Bueno, y en una colección. O sea, claro. En una sola colección, eso es importante. O sea, Invencible no tenía, ahora Invencible, ahora cómprate Omniman 3, que es lo que has dicho, tú puedes ponerle un tomo 9, pero si no lo pones, no pasa nada. La historia no te la vas a perder. El tomo 9 te va a enriquecer muchísimo. Vamos a dejar colando para que lo hagan. El tomo 9 te enriquece mucho, pero no necesitas leer más. O sea, Invencible es tan lineal que no necesitas, y con The Walking Dead, evidentemente, pero aquí tiene más mérito porque es lo que están acostumbrados, lo podía haber hecho.
pero no lo hizo. Lo podía haber hecho Pero perfectamente. es lo que decíamos Con el éxito que antes. tenía, sí. Volvemos a, como fan, sabe lo que la gente no quiere. Y está harta de 20 colecciones para un mismo O personaje. alargar algo porque sí, ¿no? Exacto. Acaba, acaba. Es que hacerlo en Walking Dead es difícil, pero como decimos hay menos referentes, pero hacerlo en el género de superhéroes y hacer algo que al mismo tiempo se sienta reconocible, que veas cosas de Superman, de Peter Parker, de tantísimo personaje, que veas universos mezclados de las dos compañías y digas, esto me suena de aquí, esto me suena de aquí, esto parece el otro, pero al mismo tiempo es tan propio que eso es algo que Muy de verdad difícil, también es dificilísimo y hacerlo tan bien hecho. Y que al final cada personaje, pareciéndose a lo mejor a otro que te suena haber leído durante muchos años, es totalmente nuevo y tiene su propio viaje. Y eso que comentabais de que como Invencible es capaz ya de entrar en el Para mí en el ranking, Olimpo, ¿no? del sí. top de superhéroes. ¿Creéis que en eso la serie de televisión también ha ayudado la de animación? Menos que igual que un Walking Dead al ser de animación y no de acción real. ¿Esto cómo lo veis? No, yo creo que ha ayudado. Lo bueno, además, justamente yo creo, no sé, así Javi que pensar, pero yo creo que ha ayudado que sea de animación. Porque si no, muchas cosas no las No se podemos. podían haber hecho. Habría Pero quedado el presupuesto es el que es, ¿vale? Y ojo, en The Walking Dead estás hablando de gente que entrenaban para ser zombies, ¿te acuerdas? De el maquillaje continuo, gente que repite como zombie 1000 veces, ¿no? Pero parece más barato de hacer, ¿no? Sí, parece como más, pero aquí es hazlos volar, pelear diferentes trajes, el abanico de superhéroes, situaciones de destrucción. Yo creo que la serie de animación ha ayudado. Si fuera una adaptación cine o serie visual, creo que hubiera sido diferente y entonces la adaptación tiene que ser más rítmica, tiene que ser diferente. O sea, para mí es un acierto de momento lo que hay de las dos, aunque la serie es una pena que, yo estoy de acuerdo con lo que dice Javi, que se fuera por otros... Sí, Quizá la serie de televisión ya ha pasado lo que al cómic no. es que es eso, que yo creo que ha perdido el Además, sí. alargar, ¿no? Y bueno, ha perdido, lo que dice él, ha perdido el espíritu. La guía era Rick, sigue el, Sí que su historia. sigue lo que. No es por la historia, es el eje en el que se mueven muchas cosas. Y llega un momento que veías la serie y dices, ¿y aquí cuál es el eje? O sea, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy. Pero cuando llega ese momento que Andrew Lincoln tiene que dar un paso atrás, pues claro, con él tiene que replantear tramas, Toda la historias serie, que obliga a plantear toda la serie, cosa que en el cómic nunca te va a pasar, que un actor quiera decir, me marcho, Me marcho, te sí. voy a dibujar igual. Bueno, y aquí igual. Y en la serie de animación, pues te cambio la voz y ya está. O sea, Correcto. tampoco no va a No hay pasar. ningún problema. Yo creo que sí que en este caso la serie de televisión ha hecho que mucha más gente se acerque al cómic de Walking Dead. Yo creo que muchísima. Quizá en Invencible lo hemos notado menos porque ya tiene una fanbase muy buena de lectores del cómic, que son los que están apostando más por serie de animación. Porque si bien esta creo que sí que es un fenómeno televisivo, Invencible no sé si llega a ese nivel, ¿eh? O sea, quizá me equivoco con el tiempo, pero no veo, y lo comentábamos antes con un café también, no sé si veo que tenga el mismo impacto en la audiencia, los mismos números que sí que ha tenido Walking Dead. O sea, creo que al final sí que van a contar toda la historia de Invencible en Prime Video, obviamente lo tienen que hacer y pueden hacerlo, pero no sé si tiene el mismo alcance, pero aún así me parece que la adaptación es muy buena y que lo están haciendo muy de bien. Walking Dead creo que empezó en 2010, la serie de televisión, si no recuerdo mal, más o menos. ¿Puede Ahí, sí. Año arriba, año abajo. Y claro, también la situación televisiva entonces era muy distinta ahora, ¿no? Con todas las opciones que hay de suscripción y demás. Pero también creo que el hecho de, en su momento, cuando empezó la serie de Prime de Invencible, tampoco había igual una edición ordenada, concreta, ¿no? Y concisa de Invencible, como sí había cuando empezó a emitirse The Walking Dead, que ya existía la serie en aquel momento de tomitos, y justo los integrales que empezaron en 2011. Claro, eso también ayuda, ¿no? A que, lo veo en la tele o donde sea y voy a por ello, ¿no? Pero el Invencible ahora, que está justo acabada la tercera temporada, el año que viene es la cuarta, claro, ya habrá varios volúmenes disponibles, la gente tendrá mucho más accesible también me ha gustado la serie o oigo hablar de ello, ¿no? O veo a creadores de contenido comentándola y tal y me interesa saber del qué, es muy fácil. Pues el 1 de 6. Ya está. Y a partir Sí, de no ahí, tiene si te más. gusta, perfecto, ¿no? Y eso también a lo mejor le ayuda. Pero es verdad que parece que como está todo más repartido, a veces cuesta más que algo cale, ¿no? Como entonces. Sí. Pues muy bien, creo que hemos pegado un repaso, bueno, ¿no? A todo. Dios, Esto se puede están ardiendo. Pues fantástico, me parece que hemos comentado todo y justo ya salen abril 2025, a partir de abril ya van a estar aquí disponibles por años y años estas ediciones. Maravilloso. Así que genial, muchísimas gracias, A Nico. vosotros. Ha sido un placer teneros aquí, así que muchísimas gracias por este programa y os esperamos en el siguiente.